Entonces, chicos, abro yo. Bueno, muy buenas tardes. Todos muy bienvenidos a esta sesión organizada por Compromiso Ciudadano Bogotá, por los jóvenes de Compromiso Ciudadano Bogotá. Como ustedes saben, estamos en una pre-electoral respecto a los consejos de juventud, y hoy vamos a tener una sesión muy interesante para todas aquellas personas que están planeando empezar, digamos, la transformación de Bogotá y del país a través de hacer parte de estas elecciones. Sabemos que hoy en día muchas de las personas y buenos líderes políticos que están en los consejos, en el Congreso y seguramente trabajando en el sector público han empezado sus carreras en los consejos de juventud. Entonces, por eso hoy tenemos un gran espacio llamado Cómo construir propuestas programáticas desde la comunidad. Quiero nuevamente darle un agradecimiento a los jóvenes de Compromiso Ciudadano por su proactividad, decirles que cuentan con todo el apoyo de Compromiso Ciudadano Bogotá y hacerles llegar el mensaje que desde Compromiso Ciudadano Nacional, en la figura de Sergio Fajardo, también con el apoyo para que primero podamos traer muchas personas, tanto de compromiso como externas, para que hagan parte de los consejos de juventud, y segundo, para que logremos que varios de ustedes lleguen a ser parte de los consejos de juventud. Bueno, hoy vamos a tener la participación de tres jóvenes, todos menores de 30 años, conocedores de este tema, estudios como experiencia profesional. Va a estar con nosotros Sebastián Castañeda, politólogo y profesional en gestión urbana y desarrollo urbano en la Universidad del Rosario, especialista en finanzas públicas y con estudios de maestría en hábitat popular y pobreza urbana en América Latina en la Universidad de Buenos Aires. Tiene 7 años de experiencia laboral en entidades distritales como la Veeduría Distrital, la Empresa de Renovación Urbana, la Secretaría de Seguridad del Instituto de Desarrollo Urbano. Actualmente, él hace parte de la UAN, de nuestro concejal Martín Rivera. Él es el coordinador de dicha UAN. Por otro lado, va a estar nuestro coordinador programático de Compromiso Ciudadano Bogotá, Gabriel Galindo, quien es ingeniero electrónico, programador certificado y especialista en redes Cisco. Él es ex representante estudiantil ante ACRES, ex coordinador de comunidad en Ciudad Bolívar por parte de la ONG Techo, líder juvenil de la campaña presidencial de Sergio Fajardo y, como ya lo mencioné, actual coordinador programático de Compromiso Ciudadano en Bogotá. Y finalmente estará Andrés Moreno, economista y sociólogo, especialista en temas de educación, salud pública, análisis político y filosofía en la ciencia, con experiencia en análisis de datos mixtos, gestión de la información e investigación en entidades públicas y privadas, ex representante estudiantil de ACRES. Y finalmente, quien les habla, Camilo Enríquez, actual coordinador y vocero de Compromiso Ciudadano en Bogotá. Brevemente, yo soy profesional en finanzas y comercio internacional y administrador de empresas de la Universidad del Rosario, con una maestría en política social y desarrollo del London School of Economics, con experiencia laboral principalmente adquirida en el exterior y desde hace 2 años trabajando aquí en Colombia, después de haberme preparado por fuera, por mi país, en el sector público. Es un gusto para nosotros estar aquí hoy con ustedes y primero que todo pues vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es Compromiso Ciudadano. Para aquellos que no lo conocen, Compromiso Ciudadano es un movimiento político que nació en Medellín a finales de los 90, liderado y fundado por Sergio Fajardo y otros tantos ciudadanos preocupados por la situación política y la gobernabilidad en Medellín y en Antioquia. Ellos ya a una edad, digamos, adulta, se dieron cuenta que la manera en transformar la sociedad, transformar la política y tomar las riendas de sus ciudades, de sus municipios y su departamento fue entrando en política.
hablándole a los ojos a las personas, escuchando a las personas, construyendo desde las inquietudes y los problemas de la ciudadanía. Y con eso se fundó Compromiso Ciudadano, que actualmente es un movimiento político que tiene presencia en todo el país. En Bogotá tenemos presencia actualmente en 7 localidades, 4 sectores, entre ellos el de jóvenes, que es uno de los más activos. Está el sector de mujeres, el de empresarios y el de ambientalistas, y en varias localidades de Bogotá, como les mencioné, con la expectativa de este año lograr expandirnos, ojalá duplicar las localidades en las que estamos en este momento. Entonces, quien esté interesado o interesada en hacer parte del Compromiso Ciudadano Bogotá, súper bienvenidos a que se acerquen a cualquiera de nosotros y nosotros los guiaremos a que sean parte de este movimiento, el cual ustedes saben se basa en pilares de educación como motor de la transformación, la lucha frontal contra la corrupción, problemas de coyuntura. Ahorita ustedes saben que se están haciendo varios conversatorios con el liderazgo de Sergio Fajardo para hablar de los temas de interés en el país, temas de economía. Nosotros estamos construyendo en este momento nuestro movimiento. También tenemos un grupo muy fuerte de mujeres y temas de género en los que para nosotros como movimiento es una prioridad. Entonces, ya para empezar el conversatorio específicamente, a mí me asignaron hacer una corta introducción. Ya los expertos en el tema son estos jóvenes, ejemplo para muchos de nosotros que nos van a hablar de todos los temas de propuestas programáticas desde las comunidades en el marco de los consejos locales de juventud. Entonces, en un contexto general, un lineamiento, viéndolo de manera general, es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo. También puede ser visto en el contexto general como un conjunto de órdenes o directivas. Si ya nos vamos al contexto organizacional, un lineamiento es el programa o plan de acción que rige a cualquier institución. Se trata de un conjunto de pronto de medidas, normas, regulaciones que deben respetarse dentro de dicha organización. Y si seguramente no se respetan o no se siguen esos lineamientos, estoy hablando en el contexto organizacional, pues la persona o las personas se apartan o la misma organización podría apartar. Ya en el contexto político, que es el que nos trae hoy este conversatorio, un lineamiento programático es también una explicación o una declaración de principio. En el caso del Compromiso Ciudadano, cuando nosotros presentamos nuestros lineamientos, estamos dando a conocer nuestra postura sobre ciertos temas, como ya lo mencioné, temas súper importantes para nosotros, como la educación, la lucha contra la corrupción, los temas de mujer y género, temas de medio ambiente, temas de desarrollo territorial y los temas rurales, ¿sí? Desde ahí, nosotros estamos construyendo, junto con el nivel nacional, distrital y local, cuáles son nuestras líneas en cada uno de esos temas que acabo de mencionar. Gratuidad en la educación, por ejemplo, cómo efectivamente luchar de manera frontal contra la corrupción, qué hacer para que el medio ambiente mejore, lo que por ejemplo, van a empezar a construir más ciclorrutas y demás, que obviamente va de la mano con el tema del COVID, pero va a tener otros impactos en el medio ambiente, por ejemplo. De acuerdo a estos lineamientos, nuestros miembros estarán en condiciones entonces de decidir si están de acuerdo con dichas ideas o si de lo contrario prefieren quedar fuera de los lineamientos y de pronto buscar otros movimientos políticos que tengan otros lineamientos diferentes. Lo más importante es que Compromiso Ciudadano busca que esos lineamientos y esas líneas programáticas se construyan conjuntamente, ¿sí? Desde las bases, desde nuestras localidades, desde nuestros sectores hacia arriba. Y de aquí ya se desprenderían entonces los programas políticos. Rosa Luxemburgo, en un libro llamado La cuestión nacional y la autonomía, dice que los elementos de un programa político se formulan pensando en objetivos concretos, dar soluciones directas, prácticas y factibles a los problemas más candentes de la vida social y política. Y muy seguramente mis compañeros más adelante ya mencionarán un tema muy clave. ¿Quiénes son aquellos que conocen los problemas más candentes de la vida social y política? Pues muy seguramente la gente que vive en el barrio, en la UPC y en la localidad. No el servidor público que está en el Palacio de Líbano o en la Casa de Nariño o en alguno de los ministerios. Entonces ese es un tema muy importante. Y por eso hoy
para muy seguramente todos los que estamos aquí estuvimos esta mañana escuchando a la alcaldesa, y da un gran ejemplo de construcción de lineamientos programáticos participativos, con el uso de herramientas como el gobierno abierto, el debate abierto, el control social, ciudadanos decidiendo, ¿sí? Desde los niños, mencionaba ella, los primeros que participaron y dijeron cómo se imaginaban Bogotá, cuáles eran sus prioridades, sus necesidades, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, todo esto con un enfoque diferencial, tratando de escuchar todas las voces y tratando de incluir en ese plan de desarrollo las voces de toda la ciudadanía. Aquí, las personas opinando sobre cómo se distribuiría el presupuesto ciudadano, evitando, como dice ella, que se pierda un solo centavo, porque también, como decía otro de nuestros, digamos, líderes políticos, a pesar de que no va parte de Compromiso Ciudadano, Antanas Mucus dice que los recursos pues, públicos no sagrados. Esto busca, y Compromiso también busca una ciudadanía activa y participativa, no solo por la ley, sino por convicción, como también decía Claudia López esta mañana, llegando así a que las prioridades para la gente en Bogotá hoy son la movilidad, la educación y la salud. No es algo que ella lo planteó, es algo que la ciudadanía decidió. Hoy el Compromiso Ciudadano a nivel Bogotá y a nivel nacional está buscando definir dichos lineamientos y posturas para la construcción de una propuesta programática que incluya las voces de todos los niveles. Y finalmente, para ya darle la palabra a Gabriel, que es la persona que sigue en este panel, es importante destacar que el desarrollo de lineamientos políticos programáticos es importante, más aún en sistemas de partidos políticos clientelistas como el nuestro, lastimosamente, por 3 razones muy importantes. La primera, porque las elecciones no generan debates sobre temas importantes como políticas económicas, el sistema educativo, el sistema de salud, sino que lastimosamente nuestras elecciones se han centrado en deslegitimar al candidato o al opositor, ¿sí? Los debates no se han centrado en cómo vamos a resolver nuestros problemas o los problemas que todos los ciudadanos tenemos, sino más bien en decir que el otro candidato hizo o no hizo tal otra cosa, o en el pasado tuvo estos errores y demás. El segundo punto es porque las elecciones aumentan o incentivan la corrupción y las políticas neopatrimoniales, entendidas como la creación de jerarquías sociales donde los patronos o políticos usan los recursos del Estado para asegurar la lealtad de sus clientes en la población general. Esto quiere decir asegurar a través de ofrecimientos de cargos o de firmas de contratos o de favores políticos, como se quiera llamar, esa lealtad de los ciudadanos a cambio de votos. Y el tercer punto, como resultados de los puntos 1 y 2, tenemos que tener en cuenta que los niveles de la calidad de nuestras políticas públicas, el nivel de escrutinio y los niveles de rendición de cuentas en nuestro sistema colombiano son muy bajos por los temas pues, que ya mencionamos de las situaciones clientelistas que aún hoy, a pesar de que hemos avanzado y seguiremos avanzando con estos movimientos, digamos, alternativos que incluyen a la ciudadanía, seguimos teniendo en una mayoría y sobre todo en las regiones un sistema político clientelista. Entonces, así yo doy la introducción a este espacio. Muchas gracias nuevamente por su asistencia y le doy la palabra a nuestro coordinador programático de Compromiso Ciudadano Bogotá, Gabriel Galindo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta presentación, ya con esta breve introducción que nos dio Camilo. Podemos darnos cuenta pues, de que existen una serie de problemáticas en torno a cómo se maneja tradicionalmente la política en nuestro país. Entonces, esperen un momento, voy a compartir acá la pantalla. Entonces, pues como bien habíamos dicho en un inicio, esta problemática no solo se ha identificado a nivel nacional, sino que pues en muchas partes del mundo. Según el Instituto Nacional de Demócrata, NDI, que es una organización no gubernamental y no partidista que ha hecho estudios alrededor del mundo con el fin de promover la participación en democracia y que esta, como se ejecute, sea lo más transparente posible.
han identificado ellos una serie de problemas, sobre todo en las crisis que están enfrentando los partidos tradicionales de todos los de toda la política a nivel mundial. Entonces, esto se debe mucho a la falta de confianza. Es común ver que nosotros vemos casos de corrupción en todas partes y esto se puede ver reflejado en una serie de protestas como el cacerolazo en Argentina del 2008, el cacerolazo en Venezuela 2013, las protestas de la primavera árabe que iniciaron desde el 2011 y hoy en día siguen vigentes, las protestas del 15M de España en el 2011 y actualmente con el escenario que conocemos a nivel nacional, que fue lo del 21 de noviembre y que fueron protestas que siguen aún vigentes en el gobierno actual y seguramente si no estuviéramos en cuarentena, pues seguiríamos viendo marchas y protestas alrededor de estas problemáticas y esta falta de desconfianza de la política tradicional. Y esto se debe principalmente a tres ejes, que principalmente que los partidos políticos han definido su discurso actual, pero no están actualizados, es decir, son discursos anacrónicos, porque están construidos principalmente en el siglo XIX, pero pues algunos un poco más actual, pero aún así no enfrentan los problemas que la ciudadanía necesita defender el día de hoy. Los intereses también de las directivas de cada partido o movimiento. Esto pues perjudica bastante porque tienen un esquema un poco piramidal, ¿no? Un poco que ellos dan una orden, tienen una visión y de ahí para abajo pues podemos ver que esa visión que tienen de la política o ese lineamiento programático va. Podemos dar algunos ejemplos con partidos políticos, pero bueno, la idea es que cada uno lo pensemos independientemente. Y el conocimiento técnico, que es un problema, digamos, en el que la ciencia, la información o los equipos que no son netamente de política, sino más bien tienen un conocimiento, digamos, por ejemplo, actualmente con el tema de la medicina, se ven problemas muy desde el lado científico, desde el lado del saber, como lo llamaba Michel Foucault, y decía que esto era una construcción social que definían un grupo de personas, pero no era una verdad absoluta. Entonces, este tipo de conocimiento técnico, si no lo sabemos aplicar muy bien, pues también puede ser parte de ese modelo de crear lineamientos programáticos desde la política tradicional. Entonces aquí tenemos el esquema de la política tradicional, ¿no? Aquí arriba nacen las órdenes y pues abajo pues empiezan a obedecer esas órdenes, pero no solamente son las órdenes que tienen que llevar todo el partido, sino también la forma en que se construye el discurso y los lineamientos programáticos nacen desde arriba hacia abajo. Es decir, que desde unos pocos ejecutivos, desde un poco grupo de personas, pues se empiezan a definir una serie de visiones alrededor de la política. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos ahí? Primero, que estamos excluyendo a las comunidades que también no tienen la misma cantidad de personas que podrían tener la participación que están dentro de las directivas, pero pues necesitan ser escuchadas. Entonces, por ejemplo, encontramos que hay grupos colectivos que se arman en búsqueda de escuchar, de hacerse escuchar, y pues es una forma en que se transmite esa política, pero eso nace a raíces de un error, porque realmente encontramos que son unos pocos quienes definen el destino de nuestro país. También podemos encontrar algunos obstáculos en el sentido de que pueden haber resistencias y oposiciones muy radicales frente a esos lineamientos que se están construyendo, porque no se está escuchando esas voces de las personas. Y cuando lo llevamos a un contexto un poco más complicado, un poco más grave, en el que se esté hablando de lineamientos programáticos que afecten la vida, por ejemplo, entonces podemos encontrar que se pueden crear grupos ya muy adversos que pueden incluso llegar a poseer las armas. Entonces, digamos que construir la política desde unos pocos, desde la visión de muy pocas personas, ha sido uno de los errores más grandes que tenemos en nuestro país. Entonces, la intención de esta charla era mirar algunos mecanismos, mirar cómo
podemos empezar a construir política desde una visión más conjunta, desde una visión que podamos incluirnos a todos nosotros, incluso a personas que no hacen parte o no forman parte de nuestro movimiento, para poder entender la realidad social que implica crear pues una serie de políticas alrededor de solucionar esos problemas. Entonces, uno de los mecanismos que nosotros proponemos son los diagnósticos participativos comunitarios, y estos mecanismos van a permitir que se construya de manera conjunta, no de una forma piramidal, sino más bien como lo vemos aquí en un organigrama mucho más circular, teniendo en cuenta las voces de las comunidades, incluyendo también a las comunidades que se tienden a excluir a la hora de tomar decisiones en la política colombiana, como por ejemplo tenemos las orientaciones sexuales, como tenemos a las personas con discapacidades, a las personas afrodescendientes, a los indígenas, a las mujeres, también al sector industrial. Hemos visto que, por ejemplo, el caso que denuncia Mauricio Toro en el Congreso de la República, cuando dice que se han hecho muchas promesas a las pymes, pero realmente no están llegando esas ayudas a las industrias. Entonces también hay una necesidad de escuchar a la industria nacional, de escuchar a las mujeres, de escucharnos nosotros los hombres. Tenemos que unirnos todos para realizar estas actividades, estas herramientas. La que proponemos hoy es la del diagnóstico participativo comunitario, para identificar conjuntamente las problemáticas que afectan nuestra sociedad. Entonces vemos que de manera central simplemente está un equipo programático, un equipo directivo que va a permitir analizar esas problemáticas y aterrizarlas a unos lineamientos programáticos, pero con una visión de comunidad. Entonces aquí tenemos como una fórmula para recrear estos lineamientos en conjunto. Entonces están las problemáticas encontradas. A esas problemáticas encontradas se le pueden plantear unas soluciones. Esas soluciones es importante también plantearlas junto a la comunidad, que la comunidad entienda qué es lo que quieren solventar realmente, pero ya después de esas soluciones, a esas propuestas programáticas, podemos hacerlo un poco más aterrizado, ya con una visión de expertos, que pues también esto va a influir claramente en el proceso de definir los lineamientos, pero ya no va a ser una visión de solo la visión técnica que tienen el grupo de expertos y expertas, sino también una visión en conjunto de qué es lo que desea la comunidad. Entonces podemos encontrar qué son las problemáticas encontradas y las soluciones, plantearlas siempre con la comunidad, y el análisis técnico también está desde las soluciones y las propuestas programáticas. Entonces, ese es como la razón de ser de esta charla, de esta capacitación que queríamos aplicar a todo compromiso ciudadano. Vamos a iniciarlo con un piloto dentro de los consejos locales de juventud, y pues voy a dejarlos con mi compañero Andrés Moreno, que es también parte de la coordinación programática de Compromiso Ciudadano Bogotá. Entonces, me muteo. ¿Listo ya? Andrés, dale que me muteo para que puedas continuar la presentación. Pero me escuchan bien, ¿sí? Sí, sí, te escuchamos. Listo. Bueno, una de las metodologías participativas que se puede utilizar para realizar una planeación participativa, pues son los diagnósticos participativos. Estos diagnósticos pueden seguir la diapositiva. Estos diagnósticos participativos se diferencian del diagnóstico normal, que es el que se hace y se utiliza pues en muchas investigaciones, en política pública, etcétera. Porque, bueno, el diagnóstico simple simplemente hace dos cosas. Analiza sistemáticamente la información que recolecta y determina las condiciones de un entorno o situación de forma descriptiva. El diagnóstico participativo es un método que incorpora estos dos procesos, pero a la vez parte
desde el punto de vista de los actores de un determinado territorio. Ahí va el análisis sistemático de la información junto con estos actores, determina las condiciones del entorno para después determinar sus problemas, necesidades, potencialidades, propuestas, demandas y diseñar unas soluciones y lograr transformaciones y desarrollo. Desde el punto de vista de los actores requiere dos condiciones. La primera es suponer que la participación de las personas dentro de este diagnóstico presenta diferentes grados de conocimiento, experiencia, roles sociales e intereses. Es decir, que no todas las personas que están dentro del diagnóstico están capacitadas o tienen el conocimiento para realizarlo. Y por otro lado, requiere pues de una delimitación geográfica, temporal, temática o de escala, dependiendo del contexto que se necesite. Esto es un método, ¿por qué? Porque resulta de un proceso planeado y programado que cuenta con una serie de herramientas y metodologías. En síntesis, pues, ¿qué es el diagnóstico? ¿O cuál es su objetivo principal? Su objetivo es que mediante un trabajo colectivo entre diferentes actores, como les dije, son actores que pueden tener conocimiento o no, lograr transformaciones con base a la problemática identificada y que estas transformaciones sean acordadas por el conjunto, pues, que participan dentro del diagnóstico. Siguiente diapositiva. Las características que tiene este diagnóstico son en parte un poco las ventajas y los problemas que resuelve el diagnóstico participativo en torno a, por así decirlo, ver la realidad. Hay dos formas que es, o realizar planeación también. Hay dos formas. La primera que es de arriba hacia abajo, que tiene una serie de problemas y que se pueden dar y por lo que muchas veces los procesos, por ejemplo, de desarrollo y planeación tienen ciertos obstáculos y la primera es que genera una deficiencia de planificación y formulación de programas. Esto porque se da más que todo debido a que no se tiene la visión correcta o desde abajo de la realidad que se está planificando o que se está observando, sino que se tiene una visión desde arriba. Entonces no se logra ver por así decir, el día a día de las personas o no se logra ver los problemas de frente. La promoción de las soluciones técnicas no apropiadas, es decir, que a veces se planea ciertas cosas o con ciertas técnicas o con ciertas herramientas y cuando se llega a esa realidad, estas técnicas terminan siendo no apropiadas para el territorio, para la población, etcétera. La promoción es inadecuada en el sentido de que las personas no se comprometen de la misma forma, porque siempre en los procesos de planeación, de programas sociales, de desarrollo, se necesita cierta parte del compromiso de la gente y la responsabilidad y la participación. Eso dificulta que la promoción sea inadecuada y al final las personas pues no se comprometan durante el proceso y no pues realicen las acciones o las responsabilidades que tengan. Y adicionalmente, pues las metodologías de capacitación son poco eficaces porque a veces en el proceso la gente pues se le puede capacitar para ciertas cosas, para participar de algún programa, de algún proyecto, etcétera, pero no entiende la realidad y el enfoque hacia dónde va a ir esa capacitación, sino para qué me enseñan esto, etcétera. Y lo último es que faltan políticas que promuevan esa implementación y desarrollo local. Y esto va un poco más al desarrollo micro. Cuando se planea desde arriba, se planea demasiado general. Y muchas veces los entornos particulares se dejan de lado y lo que se planea de forma general no impacta a esos entornos particulares o a veces esos microespacios y quedan por fuera pues de esa planeación, de ese diagnóstico, de ese programa, de ese proyecto. El diagnóstico participativo tiene características que van de abajo hacia arriba, en la que se destaca su contenido analítico, que no lo deja de lado, como cualquier proceso de planeación, de diagnóstico, en donde se analizan las necesidades específicas y particulares de las personas. Adicionalmente, es un proceso estratégico porque sirve para obtener información útil y de manera fácil, siempre y cuando pues, la comunidad disponga de
de la posibilidad de ellos mismos de recolectar sus datos y sistematizarlos. Adicionalmente, pues una característica que no está ahí es que es un proceso participativo, pues como el nombre lo indica, porque pues procura la participación de todas las personas involucradas en la solución de los problemas que afectan a esa comunidad. Eso es ahí pues una aclaración, pero pues es algo obvio. Otra cosa que es que genera el compromiso. La gente al participar de este proceso se siente identificada con el proceso, se siente comprometida y responsabilizada para llevarlo a cabo, dado que ellos mismos fueron los que lo planearon. Esa es una de las características muy interesantes de los diagnósticos participativos. Y la tercera es que es incluyente, pues, porque promueve la participación de todos los usuarios que dentro de pues, la comunidad, etcétera. Y facilita pues, ese proceso de discusión, reflexión y consenso dentro de los involucrados del proceso. Entonces, esto nos genera unas ventajas y unos beneficios que están en la siguiente diapositiva. Bueno, los beneficios son los siguientes. Primero, es que la comunidad se relaciona en igualdad de condiciones, fomentando la participación de todas las personas sin que alguna pues quede al margen dadas sus capacidades, conocimientos o roles. La tercera es que genera intraaprendizaje. Las personas aprenden unas y otras y comprenden la dinámica del desarrollo local o de su realidad, ya que todos tenemos pues una visión limitada de lo que es nuestro territorio, nuestra localidad. Y en ese sentido, ese aprendizaje de la gente pues tiene diferentes problemáticas, diferentes visiones. Podemos tener una realidad mucho más completa o una visión mucho más completa de lo que es nuestro entorno. Segundo, pues, tercero, genera nuevo conocimiento, dado pues que se realizan procesos de recolección, se conoce muchas veces nuevas problemáticas que la gente quizás no identifica, que por ejemplo la planeación y el diagnóstico de arriba hacia abajo no se da cuenta, entonces genera conocimiento que no se percibe de forma fácil, sino que hay que profundizar en los entornos. Esta práctica lo permite. Tercero, respeta los conocimientos y sabores locales. Es un punto de partida claro para realizar el diagnóstico participativo, como se presenta también es la igualdad de condiciones. Nadie sabe más que otros, todos sabemos cosas distintas y lo que necesitamos es generar complementariedad para tener una visión más rigurosa de esa realidad que vamos a estudiar o que vamos a revisar. Y segundo, pues que las decisiones se toman democráticamente, ya que pues todas las personas participan. Metodológicamente, tiene unas ventajas que son que genera que se tiene un grupo objetivo, la participación de un grupo y se genera pues la selección de actores principales. Esto pues ahorita lo profundizo más en las fases del diagnóstico. Lo segundo es que el procedimiento es iterativo y diseño flexible. Los diagnósticos participativos uno puede utilizar cualquier técnica, cualquier herramienta que se disponga, que siga los objetivos del diagnóstico, no se atañe solo a unas técnicas en específico, pueden ser cualquiera, y dependen pues, de la creatividad del equipo que realice el diagnóstico participativo. Esto se los vamos a mostrar más adelante en torno a las experiencias que se han dado, una experiencia que vamos a mostrar. Adicionalmente, es un análisis transparente en la toma de decisiones, dado que todos participan, todos se dan cuenta cómo se toman las decisiones, cómo se llega a acuerdos, y es receptivo al uso de instrumentos en el proceso de planificación. Esto es un instrumento que se conecta con otros instrumentos para realizar un proceso de planeación. Y para la comunidad que queda la comprensión de las situaciones que se problematizan en su comunidad, tiene una mejor visión de lo que de su realidad, tiene una visión mucho más completa, más clara. Adicionalmente, pues genera un menor error de formular acciones y genera una mayor eficiencia a llevarlas a cabo, ya que todos están dentro del proceso y se genera un aprendizaje de técnicas y procesos de generación de conocimientos, ya que la gente dentro del proceso va aprendiendo nuevas cosas
y una manera más objetiva y democrática de generar ese desarrollo local, de generar ese entendimiento de esa realidad entre todas las personas de la comunidad. Ya esto nos lleva a la parte de las fases de diagnóstico, en la siguiente diapositiva, que como digo, es un diseño metodológico flexible y iterativo, pues tiene diferentes fases que puede tener diferentes herramientas, pero pues aquí hago como un resumen de las fases que generalmente tiene. La primera es generar unos objetivos del diagnóstico participativo, la persona que vaya a realizarlo o el equipo, en donde se preguntan para qué hacer el diagnóstico, qué aspectos y actividades realizar en el diagnóstico, qué técnicas y herramientas utilizarles en el diagnóstico. Después sigue un proceso de recolección, que es la fase, yo lo denomino esta parte como la fase previa, recolección de información, ya sea secundaria o primaria. En la recolección primaria, pues se debe articular un poco a la comunidad en torno a esa recolección de la información. Y la secundaria, pues se puede ver diferentes fuentes oficiales de información, de datos, en torno pues a los aspectos que se quieran estudiar que se definieron anteriormente en los objetivos. Después se definen las herramientas metodológicas. Como les digo, esta parte, como se pueden utilizar diferentes técnicas. Aquí juega mucho la creatividad, dadas las condiciones en donde se va a realizar el diagnóstico participativo. Solo la única condición es que sigan una rigurosidad pues metodológica adecuada. Tercero, se hace un mapeo de actores para seleccionar como esa muestra de actores principales y los diferentes actores que van a participar, dada la selección de técnicas. Y acá tengo como un ejemplo de las técnicas, por ejemplo, que se pueden definir, que son, por ejemplo, grupos focales y entrevistas. Para estas técnicas, primero se tiene que definir unos temas generadores, que es decir, que son los que guían un poco las preguntas y las dinámicas en el caso del grupo focal, que nacen de qué? De la recolección previa de información. Por ejemplo, en el caso de que la recolección previa de información sea primaria y se le quiera incluir a la comunidad, el mapeo de actores debe ir en la parte de recolección de información antes de hacer ese mapeo y de esta forma, cuando uno ya sepa qué actores principales hay, cuáles seleccionar, etcétera, pues se les convoca para hacer partícipes del proceso de recolección. Y ya después de eso sí se va a definir los temas generadores y se van a las técnicas de recolección. Después de, en esas técnicas, ya el equipo y la persona que hace el diagnóstico lo que hace es comenzar a identificar en alguna forma rigurosa y técnica, ya sea una matriz, ya sea un documento, etcétera, qué problemas existieron, los planteamientos de soluciones que dio la comunidad, analizar toda la información que se presentó en estos grupos y ahí sí ya generar algo que es con la comunidad, pero en este caso pues vamos a adecuarlo a lo que están haciendo las personas, los candidatos que van a participar de los consejos de la juventud, que es cuando se hace con la comunidad, se genera un plan de acción en torno a las problemáticas y soluciones que se dieron para comenzarlo a ejecutar. Pero en este caso, pues estas personas que van a participar en los consejos, pues de ahí de ese análisis de información se desprenderá lo que es su propuesta programática en torno a su candidatura. Y la última fase, que es posterior, que pues quizás no se haga en este caso, de las personas que van a participar en los consejos, pero quizás dentro de su proceso lo deberían hacer, ya cuando sean seleccionados, etcétera, es realizar la evolución y el monitoreo del plan de acción que hubo, o en este caso, de la propuesta programática. Entonces, estas serían como las fases generales y recordar que pues es un diseño flexible que depende un poco de la creatividad en torno a la definición de herramientas metodológicas. Y ahora sí lo vamos a ver, por ejemplo, una metodología enfocada a esto de los diagnósticos participativos.
muy contento de hacer parte de esta conversación y poder otras 11 personas trabajando pues insistentemente en los temas de la ciudad y aprovecho este espacio para invitarlos a que se acerquen, nos sigan en las distintas redes y puedan hacer parte también de este proceso de acción política que iniciamos hace unos meses en el Consejo de Bogotá y que pues es una plataforma por supuesto para que el movimiento pues pueda también dar a conocer las problemáticas y sus visiones de ciudad y sus apuestas políticas. Entonces, en ese venimos trabajando. Parte de mi presencia al día de hoy en esta presentación es justamente ratificar ese compromiso y entender que estamos trabajando de la mano y que hay un reto común y es pensar la ciudad y sus procesos, digamos, de manera compartida. Yo quisiera, antes de iniciar, responder una pregunta que el señor Miguel Ángel Méndez dejaba rápidamente en el chat, preguntando, bueno, ¿quién hace esos diagnósticos? ¿Cuándo los hacen? Y yo empezaría por distinguir dos cosas, ¿no? Por un lado, los diagnósticos que hacen las instituciones y el gobierno de la ciudad y sus distintas entidades, que depende del talante de los gobiernos, son abiertos o no a las metodologías participativas. Digamos que todas las políticas, los programas o los proyectos públicos, digamos, de la Alcaldía de Bogotá, tienen un diagnóstico, pero no en todos los casos es el resultado de un proceso participativo. Eso depende del carácter, como les decía, y el talante y poco los principios y la identidad política que tiene en ese momento la administración de turno. Creo que ese es en el caso particular de Claudia en este momento la apuesta. Así que siento que por un lado, si las instituciones no lo hablan, no lo abren, don Miguel Ángel, que es frustrante y muchas veces esos diagnósticos no responden a la realidad, eso es parte de lo que nos hemos quejado históricamente, pues si hay una oportunidad en los ejercicios de organización ciudadana, ¿no? Parte de la acción política de los movimientos, de propiciar alrededor de los diagnósticos una acción política. Entonces yo empecé por ahí. Y también pues felicitarlos y también pues ponernos a disposición de todas las personas que se estén postulando a los consejos de juventud para que pensemos en conjunto la política de juventud, los retos de juventud que tiene esta administración, la reactivación económica de cara, por supuesto, a lo que implica esta crisis, un plan de desarrollo que nos llega el día de ayer, anteayer, al Consejo de Bogotá, hoy presentado por la alcaldesa, que sin duda tiene unas apuestas de juventud muy claras que podríamos analizar en conjunto. Entonces, pues también es una invitación para que lo pensemos juntos y podamos transmitir en los debates del Consejo también la visión de los jóvenes del compromiso ciudadano. Y yo empezaría, pues ya digamos como parte de la presentación, quería mencionar que creo que el diagnóstico compartido, valga la redundancia en esta conversación sobre diagnósticos participativos, es que el conflicto armado y la crisis institucional en nuestro país ha derivado en un proceso cada vez creciente de mayor despolitización, ¿no? Cada vez la gente le interesan menos los temas públicos, menos se involucra, y es la consecuencia de la crisis que tienen esos grandes relatos alrededor de los cuales se movilizaba la sociedad en la historia, ¿no? El Estado está en crisis con sus instituciones cada vez más cuestionadas y yo creo que Colombia es el circo de eso. Tenemos también la crisis de los partidos, muy cuestionados en sus distintas decisiones históricamente, algunas iniciativas nuevas de organización, pero los partidos, digamos, tradicionales entrarían hoy en lo que ya diríamos la crisis de los partidos, lo que mencionaba Gabriel al principio, que hoy no son representativos de alguna manera del querer social, ¿no? Son unas estructuras montadas con otros fines y que han sido, pues tienen resultados, ¿no? Unas estructuras electorales. Y la religión, por supuesto, también ha tenido crisis. Entonces esos relatos se rompen
la despolitización crece y las desigualdades se siguen agudizando. Y empiezan a haber unos brotes, digamos, como los que mencionaba, pues no brotes, digamos, es el resultado de procesos sostenidos históricos, sin duda, pero por ejemplo la movilización del 21N y los casos que mencionaba en otros países, Gabriel, también pues son la expresión de esa insatisfacción que representa esa agudización de las desigualdades que la vemos hoy en las calles en el marco de esta pandemia y que tiene que buscar una excusa para volver a que la gente crea en ella misma y en la posibilidad de la acción política. Y en eso siento yo es, digamos, la creencia con la que, digamos, decidí a realizar mis estudios profesionales, la conciencia con la que he desarrollado mi acción política. Y es que en la discusión por el hábitat o por las necesidades del hábitat, en un continente como Latinoamérica en particular, que ha crecido con un déficit urbanístico impresionante, la fuerza de la gente ha construido nuestras ciudades, pero hay déficits también estructurales de soportes urbanos, desde servicios públicos hasta otro universo también de otros benefactores necesarios, que han hecho que hoy las necesidades por el hábitat se conviertan en una posibilidad de politizar a la sociedad, de volver a encontrar propósitos comunes con la persona con quien vivo, al lado y que quizás no conozco, que quizás no comparte mi misma ideología política, mi formación y demás, pero con quien sí seguramente comparto la preocupación por la calle, comparto la preocupación, qué pena yo estaba moviendo ahorita la cámara para enfocar mejor, con quien comparto la preocupación por la forma en que se vive en el barrio. Y en ese sentido, el hábitat es una excusa para mí, para volver a movilizar la acción política, para llegar a los barrios y decirle a la gente, bueno, ¿cuáles son nuestros problemas? Independientemente de su filiación política, del movimiento político por el cual usted haya votado, sino por la realidad que tenemos. Y esa realidad que parece que se fuera de la agenda de los políticos una vez son electos, pues sigue siendo apremiante para las personas y para nosotros, quienes estamos convencidos de la necesidad de una forma distinta de hacer política, es una oportunidad. Entonces, sin duda, para responderle también a Miguel Ángel, parte de la esencia de esta propuesta que les traemos el día de hoy es buscar excusas para movilizarnos socialmente, movilizarnos políticamente y empezar a construir propósitos comunes, que entre otras cosas y entre otras palabras, es la esencia de la acción política, ¿no? Es tener y compartir con las personas con quien tenemos muchas diferencias en esta ciudad de tantos matices, un propósito, ¿no? Un propósito que es sectorial y demás. Entonces yo con esa introducción les traigo el día de hoy unas experiencias de procesos de diagnóstico participativo en el marco de la lucha por el derecho a la ciudad, que se convirtieron en una excusa de acción política. Hay una metodología de por medio, una metodología de diagnóstico que se trabajó, digamos que nace en el marco de la Facultad de Arquitectura, Derecho y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Se ha creado una red, digamos, internacional de distintas experiencias. Nosotros, con una fundación a la que pertenezco, implementamos esta metodología en Soacha. Y luego, en una estancia que tuve cuando cursé mis estudios de maestría en Argentina, pude también implementar, ¿no? Una metodología que se llama la brújula de la planificación, de la que vamos a hablar. Yo le agradecería, Gabriel, si podemos proyectar ya la lámina de las premisas para iniciar. Unas premisas, digamos, que comparto como parte también de las reflexiones que me ha suscitado este tipo de procesos en los barrios y en las comunidades, y que son para mí como unas máximas, que son, por supuesto, propias, que comparto para que las discutamos. Lo primero, lo que les mencionaba, el hábitat como un lenguaje de acción colectiva. Esa es una excusa. Los problemas locales del territorio, el conflicto de la calle, del barrio, la falta de servicios, el problema del colegio, la crisis del hospital, todos esos son excusas que nos pueden ayudar a movilizarnos socialmente y tenemos que, digamos que ese es el papel que cumple
Algunos teóricos de la acción colectiva han denominado a estas personas como los first movers, las personas que primero se mueven, como los que podríamos ser quienes nos interesamos más por estos temas. Nosotros tenemos que encontrar la posibilidad de, alrededor de los problemas del hábitat, convocar propósitos comunes. Lo siguiente sería la conciencia de la horizontalidad y la dialogicidad. Horizontalidad en el sentido de que nadie llega a salvar a nadie, es decir, nadie llega a darle a un barrio la solución, ni es el Mesías de nadie, pues. Entonces tenemos que también entender que no hay una tensión de poder que se ejerza entre quien llega a un territorio porque no es del territorio, pero que llega con la intención de colaborar, de trabajar, y la posibilidad de que eso se malinterprete como, digamos, una imposición, ¿no? Lo sabemos, en particular en el caso de las universidades pasa mucho, de las cátedras que llegan a los barrios a hacer procesos específicos de corto plazo, las comunidades sienten ahí como que llegó, pues, no en todos los casos, ¿no? Reitero que hay procesos construidos muy desde la base, pero a veces se percibe una tensión. Entonces, primero, la horizontalidad y la dialogicidad, y esto es, nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo, ¿no? Es la conciencia del diálogo como la posibilidad de que emerjan sujetos, realidades y experiencias. Algo que pasa mucho en este mundo de la política pública, y es que las realidades están delimitadas, ¿no? Por quien construye la realidad y quien le da nombre, y en este caso son los que hacen los diagnósticos, los que hacen las estadísticas, los grandes interlocutores de la política. Ellos construyen una realidad y no escuchan a los que la están viviendo. Entonces, la conciencia de la dialogicidad es construir desde el diálogo, y el diálogo como la posibilidad de que emerjan subjetividades políticas, personas que no tienen de pronto el interés de hacer parte de un partido, pero que sí se movilizarían políticamente y tienen una narrativa que contar. Entonces, nuestras metodologías de diagnóstico tienen que permitir eso. Otra cosa es la interacción entre las escalas, las relaciones sociales y las distintas organizaciones espaciales. Nuestros diagnósticos tienen que ser capaces de entender que la geografía, digamos, en geografía el concepto de escala es fundamental, y son como los distintos órdenes, ámbitos en donde nos relacionamos, ¿no? La escala familiar, la cuadra, luego el barrio. Esas escalas son relevantes y tienen que interactuar en los procesos de diagnóstico. Por otro lado, entender las distintas relaciones sociales que hay en los territorios, que no son unívocas ni homogéneas, y a veces fallamos en los diagnósticos en construir desde la visión y la realidad de un solo actor. Entonces, es importante que en esas visiones siempre interactúen las distintas relaciones sociales y los distintos entendimientos de las formas de organizarse en el espacio. Porque hay personas, por ejemplo, que yo me acuerdo, para ponerlo en un ejemplo, que tenían mucho conflicto porque en el parque pusiéramos, por ejemplo, canchas, juegos para niños, porque querían un parque, en ese momento eran personas que defendían un parque más contemplativo. Entonces, ahorita les mostraré ya la experiencia. En ese momento, pues es relevante que interactúen esas dos visiones, o si no, se cometerá el error de privilegiar en esas conclusiones de esos diagnósticos la visión de un solo actor. Otra premisa, la necesidad de un urbanismo subalterno. Esto suena un poco extraño, es una teoría que vienen acuñando unos teóricos del urbanismo, sobre todo del sur continental, Asia, África, sobre la necesidad de repensar las formas de intervenir las ciudades y los asentamientos humanos. Digamos que nuestro hábitat popular tiene una identidad particular, unas solidaridades específicas, la identidad de nuestros barrios. Yo habito el sur, vivo en un barrio tradicional, y mi barrio tiene solidaridades entre sus vecinos. Y eso digamos que para muchos marcos de teorías y estudios urbanos que han sido el resultado de, digamos, de otros países y otras experiencias de urbanización, pues nos genera una distancia, ¿no? Hay una brecha que han reconocido algunos teóricos. Entonces tenemos que pensarnos otras formas de resolver nuestros problemas urbanos, nuestros problemas sociales, y no necesariamente
las formas tradicionales, ¿no? Esto yo, digamos que lo relaciono un poco con lo que en sociología personas como Boaventura de Sousa Santos, cuando habla de la necesidad de las epistemologías del sur, ¿no? De epistemología como esta forma en la que hacemos el conocimiento y donde él reconoce que nuestro continente y el sur, digamos, del mundo, Asia y África, han sido, digamos, que colonizados desde las formas de pensamiento. Y ahí la necesidad de pensar otras teorías. Esa premisa se acompaña con el reconocimiento en la acción. Para mí algo que es fundamental es que los diagnósticos no se queden en documentos o en el peor de los casos en un PDF, en el archivo de alguna organización, sin ningún sentido. La acción tiene que hacer parte del proceso. Si la acción está al final, falla el diagnóstico. Digamos que es importante. Esto me hace pensar también en esa, yo creo que algunos pueden compartir esta visión. Cuando se hablaba del fortalecimiento de las organizaciones sociales, se hablaba mucho de, bueno, hagan su visión, su misión, sus objetivos, y las organizaciones sociales pasaban mucho tiempo discutiendo eso. Algunas sobrevivían y se consolidaban, otras no sobrevivían a ese proceso, porque era más apremiante la necesidad de la acción que ese proceso que parecía inane en ese momento. Solo pensar sin una, digamos, la sola reflexión, sin una conexión directa con la acción, pierde su sustancia. Entonces es importante que todas estas metodologías siempre tengan la acción. Y bueno, finalmente, importante planear el método. Esto no es pues llegar y ustedes que quieren y saquemos banderas, no, esto es, hay que pensar cómo hacerlo. Si no hay capacidades, hay que generarlas. Como les decía, no, nadie lo ignora todo, nadie lo sabe todo. Pero en principio hay un entendimiento común que hay que generar, ¿no? Incluso en estas discusiones de política pública, unos lenguajes a veces demasiado sofisticados que ponen como barrera para entender los temas. Y en ese sentido, generar capacidades es una premisa. Yo en las experiencias que les voy a contar, siempre iniciábamos con reconocernos como comunes, como parte de un propósito compartido, entender las escalas, ¿no? La importancia de pasar de pensar en mi necesidad de mi casa y mi familia y entenderme en una necesidad común. Y la importancia, digamos, es generar esa reflexión como capacidad y sistematizar, ¿no? Sistematizar las experiencias, porque a veces fallamos nos convocamos 50 personas para hablar, un espacio maravilloso, pero nadie hizo un acta, ningún documento, eso no quedó en ningún lado y no se sistematizó. Y la sistematización es fundamental. La siguiente diapositiva, por favor, Gabriel. Como les mencionaba, para mí los diagnósticos participativos son una excusa para la acción política. Esta metodología en particular que les voy a compartir el día de hoy, si quieres la anterior donde aparece el link, por favor, esa, se llama la brújula de la planificación. Este es el link que les vamos a compartir también, donde ustedes pueden buscar Urban Habitat en Google y les va a aparecer el blog donde compartimos las distintas experiencias de esta metodología que les contaba. Es una metodología como muchas otras, que nace en el marco de la discusión por la urbanización y el derecho a, digamos, la calidad de vida urbana en la Argentina, fruto también de varias tesis doctorales de profesores argentinos que desarrollaron esta metodología, que como les cuento está abierta para que cualquiera lo pueda implementar, y que en un escenario donde podamos recuperar algún grado de presencialidad o miramos cómo lo adaptamos a lo virtual, pues podemos implementarla. Si quieres rápidamente la siguiente, Gabriel, un poco muy en la forma en que lo explicó inicialmente Andrés, pero mencionaría que en el caso de la brújula como metodología, lo primero pues es, bueno, es la delimitación, ¿no? Un contexto claro, geográfico, pero esa delimitación tiene que tener como segundo momento el reconocimiento de unas subzonas. Es decir, los barrios, mi barrio no es homogéneo. Mi barrio tiene, por ejemplo, a 3 cuadras mías un caño,
con unas dinámicas específicas de estar cerca al caño. Pero mi casa, por ejemplo, está en el centro económico del barrio, en la calle comercial, distinto a la casa de otro vecino, por ejemplo, que pese a que comparta el barrio, está, por ejemplo, en mi caso, en el frente de la avenida 1 de Mayo. Entonces, todas esas circunstancias a nivel territorial es importante tratar de identificarlas. Entonces, las subzonas son un elemento muy importante para que los diagnósticos sean pertinentes. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de las localidades, pues hacer un diagnóstico de suba general es muy complejo. Ponerle, por ejemplo, sin mostrar su diversidad. Entonces, digamos, hay unas posibilidades. Bogotá tiene una división administrativa que nos puede ser útil, como bueno, en realidad no es administrativa, es una división de norma urbana, que puede que cambie, pero en este momento está vigente, que son las unidades de planeamiento zonal, las UPZs, que son agrupamientos de barrios, pero en mi caso yo siempre trabajo diagnósticos a una escala mucho más baja, digamos, una escala mucho más de barrio. A veces el reto será, digamos, cómo agregamos a los barrios y superamos lo barrial y subimos de escala. Es un reto, pero en lo barrial hay matices y entre los barrios también hay matices. Entonces siempre es importante visibilizar eso. Otra cosa que es importante en este caso es, por un lado, si quieres la anterior, definir en primer lugar cuáles pueden ser después de un análisis un poco de las distintas circunstancias y los distintos déficits que se han vivenciado, las personas se reúnen y hacen un ejercicio de definir las posibles causas de la situación que están viviendo. Y esas causas, en un primer lugar, si quieres, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Esas causas están asociadas para el caso de la brújula, al cumplimiento de una serie de derechos. La brújula tiene 5 derechos que propone y que diagnostica. Como les decía, es un instrumento diagnóstico con énfasis en lo habitacional, en el hábitat. Analiza estos derechos: derecho a la tenencia de suelo y vivienda, el derecho a la infraestructura, el derecho a los equipamientos, el derecho a la accesibilidad, el derecho a la sustentabilidad. Eso lo evalúa más o menos, digamos, hay un instrumento cuantitativo que utiliza, pero que va a ser construido como resultado del diálogo colectivo. Y eso se evalúa en función de 3 planos. Es decir, no se entiende que es unicausal. El nivel de cumplimiento de derechos, como ustedes ven en ese rombo que se visualiza en la diapositiva, ese nivel de cumplimiento de derechos está asociado a las regulaciones existentes, es decir, a las normas que hay asociadas a los temas, a las obras y servicios públicos que se han hecho por parte de los gobiernos para atenderlo, y a los niveles de organización social. Entonces, esto es interesante porque la brújula, por ponerlo en otra perspectiva, no le echa la culpa solamente o a la gente o al Estado. Dice, por ejemplo, en términos de la infraestructura, nos falta mucha infraestructura, puede ser una conclusión. Eso tiene un nivel de detalle mayor que ya les voy a mostrar, pero digamos que todas las herramientas que ahorita en la conversación que tengamos, si quieren profundizar en esto, pues yo les puedo compartir, porque cada derecho tiene unos indicadores que se verifican. Acá yo puse, por ejemplo, el ejemplo de infraestructura asociado a la vivienda. Hay otras preguntas asociadas a digamos, el ámbito de los equipamientos, al soporte colectivo. Pero en principio es definir ese nivel de cumplimiento de derechos. ¿Es porque faltan normas? Entonces analizamos con las personas, con base también en si quieres en la siguiente diapositiva, por favor. Acá mostramos un poco cómo es el proceso de la brújula. Ustedes ven en la primera, fue la Comuna 1 en Soacha. Uno de los resultados de ese proceso fue que siempre que íbamos a escribir Soacha, lo escribiéramos con U, porque Soacha, escrito con U, respeta su etimología, que es Dios varón del sol, entonces por eso está con U, porque a veces me dicen, no, que es con U, así es la metodología. Entonces la gente se reúne y empieza a decir, bueno,
vivienda, las preguntas que les mostraba anterior de vivienda. Eso es porque las casas tienen un déficit de infraestructura, o sea, les falta redes de servicios públicos, sí. Entonces, el componente de infraestructura y de obras sube en calificación, pero puede que la conclusión también sea, y es que pese a que faltan obras, la gente no está muy poco organizada, y como está muy poco organizada, no ha logrado incidir en las normas. Por ejemplo, en los debates del Consejo, en los debates en la JAL, no han sido suficientes para poner en la agenda los temas. Entonces, ese diagnóstico permite luego identificar cursos de acción, que es lo fundamental. Y es las necesidades y los derechos están asociados a distintos tipos de déficit. Déficit de obras públicas, una tarea del gobierno. Déficit de norma, una tarea compartida entre la administración y las entidades distritales y el Consejo de Bogotá, para el caso de Bogotá, en el déficit de norma, o un déficit de organización social. Y es la conclusión, por ejemplo, que pueda surgir, y es que no estamos organizados frente a ese tema. Nos ha faltado reunirnos más, ponernos en esa tarea. Lo interesante, digamos, la tarea un poco de la persona que dinamiza y acompaña esto es justamente propiciar ese diálogo, que sea intergeneracional, que sea horizontal, que nos escuchemos, digamos que eso está un poco implícito en estas fotografías, pero el construirlo es complejo, no se llega a esto de una vez y por eso reflexionar sobre las bases es fundamental a veces desde el inicio. Eh, si quieres, la siguiente diapositiva es los casos. Yo les voy a mostrar aquí dos fotos que a mí me gusta mostrar porque pues para mí esa es la realidad de la situación de la urbanización latinoamericana. Si quieres en la anterior, primero, ese es nuestro país, esto es Soacha, es hoy un municipio lleno de trapos rojos, necesidades profundas, barrios construidos como ustedes los ven de manera progresiva, producto del ahorro de la gente, pero nuestros niños ahí también, digamos, como en ese contexto, eh, contexto que les acrecienta las brechas, que hace que esta violencia estructural, leída en términos de desigualdad en nuestro país, luego repercutan ellos en sus pulmones, en la calidad de su desarrollo personal. Esos son los territorios. Allá trabajamos en la Comuna 1 de Soacha. Trabajamos en el marco de un proceso que venía desarrollando la Fundación Social, una fundación que llevaba más o menos como 3 años, en la fundación del Grupo Social, y ya más o menos 3 años en la Comuna 1 trabajando alrededor de lo que ellos tenían como un plan estratégico territorial. O sea, ellos ya habían hecho un diagnóstico antes, pero le faltaba acción. Entonces nosotros necesitábamos que ese diagnóstico, que era un poco, digamos, etéreo en términos de los cursos de acción y de las posibilidades de gestión, pues se tradujera en unas posibilidades concretas. Entonces, eso fue lo que hicimos allá. Y este es el barrio, si quieres el otro caso, el barrio Los Piletones. Esto es al sur de la ciudad de Buenos Aires. Yo viví 2 años y medio en Buenos Aires y tuve la oportunidad, digamos, de participar en la organización política y académica de las villas en la ciudad. Y trabajamos lo mismo, digamos que el problema es el mismo, es la misma lógica de la urbanización latinoamericana, barrios construidos por la gente en ausencia del Estado, unos sectores olvidados, riquezas concentradas en esta no es el caso icónico, pero por ejemplo yo los invitaría a que consultaran la Villa 31, ¿no? Una villa en la mitad de la ciudad de Buenos Aires, es un ícono de la segregación espacial, pero es básicamente los mismos problemas. Tienen diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, la particularidad es que la urbanización, digamos, de la pobreza urbana se dio en espacios menos extensos dentro de las ciudades, por lo tanto no hay calles y hay esos pasillos oscuros que ustedes ven, es lo que predomina. Una de las luchas, digamos, que es la reurbanización, es volver a construir sobre esto calles, volver a construir sobre esto redes, sobre los barrios que ya están hechos, porque ustedes ven ahí hay casas de 3 pisos, como les mostrábamos en Soacha, pero ahí no hay agua, ahí faltan cloacas, ahí falta acueducto, ahí no pasa una ambulancia, se incendia una casa y se quemaron 7, 8, porque cómo llega un carro de bomberos a la mitad de un pasillo como eso. Entonces había una necesidad común,
pero había nuevamente, como pasa aquí en este momento en Colombia, había una distensión política, pero había energía social, había organizaciones. Nosotros llegamos con los diagnósticos, implementamos esta metodología, definimos qué es lo que faltaba y pues yo les puedo compartir ya en algún momento, si quieren, los resultados concretos, la sistematización, pero me gustaría mostrarles la acción concreta que resultó pues de este proceso. Si quieres la siguiente diapositiva. Esto pasó en el barrio Ducales, en ese barrio, esos niños iban llegando a ese parque cuando les tomamos esa foto. En ese momento, uno de los resultados del diagnóstico fue entender que se necesitaba recuperar el espacio público porque en Soacha, pues tras de que la pobreza es dura, el espacio público es el único espacio que tiene la gente para medio estar, porque hay unos que en la casa o no se soportan entre ellos o les toca estar afuera. Entonces la calle es el único espacio de sociabilidad que hay porque no hay forma de pagar otro espacio y porque las políticas públicas no han diseñado, por ejemplo, un modelo de jornada única como lo estamos trabajando en este momento y es muy importante en la agenda de Martín en el Consejo, que permita que en estos contextos esos niños que veíamos ahorita saliendo, los más grandecitos que salen a las 3 de la tarde del colegio, pues tengan algo que hacer, porque pues preocupa, ahí se consume mucha droga, hay mucho conflicto, pero bueno, nosotros sabíamos que el parque estaba ahí, que el parque estaba muy mal y que el parque había que hacerle algo, pero que ese parque había que hacerle algo a través de la acción colectiva. Estas son las fotos del resultado, todo esto lo hizo la gente. Logramos que los propietarios de las casas les dimos las pinturas y pintaran, nos conseguimos unos árboles que nos donó la CAR y unas llantas que se recopilaron con los paraderos que hay alrededor de estos barrios, de los pues, colectivos que van a Soacha, y logramos hacer este parque. Hicimos pues todo el ejercicio, varios grafiteros de Soacha participaron como organizando a los niños para que pintaran, hicimos varias intervenciones de pintura en el fondo, yo tengo, digamos, esto, ahí hay un video, tal vez Gabriel, si quieres, al final la podemos presentar, un poco que narra, esto es el resultado de casi un año de reflexión, acción, luego esto se tradujo en otros, ese diagnóstico que hicimos, esta es solo una forma, digamos, de mostrar la acción que es posible y necesaria en cualquier diagnóstico, entonces, digamos, como premisa. Esta, por ejemplo, era la conciencia de que la organización social estaba un poquito bajita y que había que juntar a la gente alrededor de algo, entonces los juntamos alrededor de hacer el parque y funcionó, el parque se conservó, en este momento ya ha perdido digamos, su vigencia, porque la organización social también se distensionó, producto de que no hay, entre otras cosas, sostenibilidad de la presencia de las organizaciones. Yo, por ejemplo, me fui a Argentina y cometimos en ese momento el error de no tener, digamos, algo que sí podemos construir las personas que estamos acá, y es una estructura, ¿no? Un movimiento capaz de seguir acompañando estas luchas que no dependan de una persona, sino que sean el resultado de la conciencia compartida de varias personas que estamos metidos en los territorios y que acompañamos y estamos presentes. Entonces eso falta, es una oportunidad y un llamado también para que quienes están hoy acá pues vean en esta oportunidad una posibilidad de hacer acción política en los territorios. Esto es posible y esto lo hicimos con muy bajo presupuesto. Ese parque se mejoró como con 3 millones que puso la Fundación Social, y ahí está, y es acción y es hacer, y bueno, eso fue en Soacha. Y en Argentina la reflexión fue distinta, digamos que en Argentina un poco toda la organización que hicimos giró en torno a abrir un espacio de incidencia política, que es otra de las consecuencias que pueden tener los diagnósticos, y necesitamos que nos escuchen. Esas fotos son de una audiencia pública que logramos que abrieran para el barrio Los Piletones, para decir los piletones no estaban urbanizados, porque en ese barrio donde yo les mostré la foto, había un discurso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que afirmaba que era un barrio ya urbanizado, que era un barrio ya que se habían resuelto sus problemas. A mí me llamó la atención el barrio Las Piletones, entre otras cosas, porque decían que Los Piletones era el modelo Medellín. Ustedes saben que Medellín ha sido pues reconocida internacionalmente por sus modelos de urbanización en contextos de hábitat informal, las comunas, y aquí se hablaba que eso era el modelo Medellín. Y para mí, digamos que pues
pues primero era bueno, a ver qué fue lo que hicieron, a ver si es que fue tan así, a ver dónde están las escaleras eléctricas. Pero, pero lo que nos dimos cuenta era pues que había muchas necesidades. Las fotos que ustedes ven ahí fueron unas fotos que, digamos, que tomamos, yo tomé, tomaron otros compañeros, para evidenciar cómo eran los piletones. Entonces hicimos una exposición afuera, hagan de cuenta afuera del consejo, afuera de del congreso, con las fotos del barrio, que es un barrio conocido en la ciudad de Buenos Aires, como les digo, porque lo renombran mucho por ser supuestamente, entre comillas, un modelo. Entonces necesitábamos abrir un espacio de acción política donde nos escucharan los que hacen las normas, porque había en Buenos Aires pasa algo y es que los barrios se urbanizan como consecuencia de leyes que salen de estos, como de los procesos de organización y acción política. Entonces el gobierno estaba diciendo que ya había cumplido la ley. Entonces ellos necesitaban decirle al legislador, decirle no han cumplido la ley y todavía no estamos urbanizados. Entonces logramos esta audiencia, un espacio interesante. Hoy los piletones ha mejorado en algunas cosas, pero sigue siendo presa de la falta de visión de la política habitacional en la ciudad de Buenos Aires, que hoy en este momento atraviesa pues pues como todos los países, una crisis, ¿no? Y es mucho más difícil responder a esto, que es un contexto mucho más desfavorable, porque por ejemplo los piletones en Buenos Aires pasa algo como el Retiro, la Villa 31, en la estación de Retiro, que es la estación del tren, y es que en la mitad de Buenos Aires no hay agua. Entonces, los déficits urbanísticos de la capital de Buenos Aires son mucho mayores. Entonces, la desigualdad es una ciudad con un contraste mucho mayor. Obviamente es una ciudad que si uno no va a las villas, pues no se da cuenta porque aparte de eso están bien escondidas. Entonces, esas digamos, son las experiencias. Yo quería enfatizar en esto, en la importancia de la acción, de que todo el diagnóstico que nos faltaba, preguntando las necesidades, se traduzcan en la acción política concreta, que es la invitación pues yo creo que de nuestra generación, ¿no? Y es ya con esto, pues cerraría pues mencionar que, pues como les manifesté al principio, ya tenemos un espacio en el Consejo, una voz muy importante que ha denunciado cosas relevantes. Yo esperaría que ustedes pudieran de pronto enterarse a través de las redes. Nuevamente los invito a que sigan a Martín Rivera, al concejal Martín Rivera Alzate a través de las redes. Quienes no lo han hecho, entiendo que la gran mayoría lo hacen, cosa que les agradezco y les invito a que sean, digamos, muy insistentes porque ahí tenemos ya, digamos, una punta de lanza, por ponerlo de una forma. Pero nosotros en las localidades, ustedes en sus barrios, con sus amigos y sus organizaciones, pues son también otras puntas de lanza para que todos, digamos, juntos podamos tejer ese proceso que va a ser compromiso ciudadano y la construcción de las agendas a nivel programático, a nivel distrital. Entonces, esa es la invitación, esa es la propuesta. No sé, Gabriel, si quieras mostrar el video de Suacha. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Como les decía, esto lo hicimos con otros compañeros en el marco de una fundación que se llama Habitar Ciudad. Compañeros pues que también por distintas razones de la vida han tenido distintos caminos, pero que con quienes seguimos compartiendo la conciencia de la acción. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a proceder a la sección de preguntas mientras Juan me confirma el tema del video para que lo pueda transmitir y lo podamos ver ya al final. Entonces quisiera leer si hay algún tipo de preguntas. Voy a entrar acá a los grupos de los consejos de juventud, que pues esta transmisión ya va más orientada a ellos, pero también pues están a las personas que están haciendo preguntas en Facebook, en redes sociales. Entonces voy a estar pendiente. Entonces, regalemos un minuto, por favor. Bueno, vamos a proceder. Esperen que no veo ninguna pregunta.
Si quieres, vamos a proceder primero con Andrés Moreno para que nos haga la presentación del formato entregable que vamos a realizar con los consejos de locales de juventud. Entonces, Andrés, te escuchamos. Andrés. Andrés, te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, ya lo escucho. Entonces vamos a exponer el formato entregable y pues vamos a estar pendientes por si tienen alguna duda todavía. Bueno, entonces, pues un poco para dar claridad a las personas que no entienden un poco lo del formato entregable y que pues están escuchando esta transmisión, es que pues estamos apoyando desde la coordinación programática técnicamente a los jóvenes que participarán y serán candidatos a los consejos locales de juventud. Entonces, todo lo que hicimos hoy fue mostrar cómo se realiza un diagnóstico participativo. Mi intervención se basó más que todo en explicarles cómo se da ese diagnóstico y cómo ellos lo pueden enfocar. Diagnóstico participativo, como mencioné, es un poco mucho más amplio, tiene un diseño flexible, etcétera, pero lo que estábamos explicando era cómo adecuarse a las lógicas que van a tener los muchachos que van a ser candidatos a los consejos locales de juventud. Y para esto, pues diseñamos una actividad en la cual van a tener todo el apoyo de la coordinación programática para que a partir de estos diagnósticos puedan elaborar sus propuestas programáticas. Como dije, pues la finalidad de los diagnósticos participativos no solo es una propuesta programática, sino que es un proceso participativo que quiere generar un desarrollo local y una transformación. Y adicionalmente, pues esto se piensa de una forma de arriba hacia abajo, dado pues las necesidades de este grupo de personas que pues, estamos apoyando técnicamente, porque pues adicionalmente pues esta metodología puede ser combinada con métodos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que sería más adecuado, pero eso es para procesos de planeación mucho más rigurosos, mucho más complejos. Pues, la actividad es muy sencilla, según los pasos que mencionamos anteriormente, las fases. Primero, pues es definir los objetivos que ellos tienen en torno para realizar el diagnóstico y su propuesta programática, recolectar información secundaria, ya sea datos, estadísticas. Este proceso lo apoyaremos en un grupo por WhatsApp. eh, pues trabajos de investigación, tesis, etcétera, toda la información, artículos académicos sobre su territorio. Y a partir de esto, ellos seleccionan una serie de datos importantes para hacer un documento sintético que enviarán a las personas que a través del mapeo de actores que realicen sean claves para realizar la actividad que es, primero, si pueden, una serie de entrevistas a estas personas. Adicionalmente, pues siguiendo esa recolección de información, qué temas principales mostró, es de ese análisis previo. Y posteriormente un grupo focal, pues dada la coyuntura de la cuarentena, un grupo focal pues de forma virtual, en donde pues participen al menos 5 personas claves, que ustedes vean que sean representativas a esa localidad, a esos actores sociales que sean importantes, y a través de esos temas generadores generen una discusión en torno a lo que presenté anteriormente, en torno a identificar las problemáticas, los efectos, sus causas, etcétera, para después analizar toda esa información que recolectaron de esas entrevistas y realizar un poco su propuesta programática y para que nosotros, digamos, le hagamos seguimiento al proceso, diligenciar una matriz que entregarán posteriormente. Siguiente diapositiva, que es una matriz sencilla, que es un poco más para sistematizar la información, para ayudar en torno al proceso, que es identificar mínimo 5 problemáticas. Estas problemáticas deben priorizarlas. La primera, pues, tiene una prioridad mayor. De esta problemática, identificar 3 causas y así continuamente. De esas 3
causas, 3 efectos. De esos 3 efectos y causas, mostrar datos relevantes que pues nos ayuden a darle una visión a ese problema, señalar las fuentes y así determinamos un poco las condiciones de esas problemáticas y pasar un poco a las soluciones, que es lo que va a hacer que ayude a construir su propuesta programática. Entonces, primero es definir acciones frente a esas causas y esos efectos, definir el objetivo, es decir, cuál es el objetivo, a qué va a apuntar, y determinar qué resultado es el que esperan. Esto puede ser a través de datos, de indicadores, etcétera, y definir una serie de aliados que muy bien se pueden relacionar en torno a las fuentes de información que puedan apoyar esos procesos para finalizar con una serie de actividades que ustedes realizarán en su candidatura o en su proceso en torno a esas causas y esos efectos para darle coherencia pues a su propuesta programática, y esas actividades van a desarrollarlas con la gente que participó en ese diagnóstico participativo. Aquí los colores relacionan un poco como esa relación. Las causas se enfocan, las acciones se enfocan en las causas, los objetivos se enfocan en los efectos, los resultados se enfocan en esa información, en esos datos que dieron. Los aliados pues se relacionan un poco con la fuente de esa información, aunque pueden ser aliados que encuentren en sus territorios o hasta los mismos actores sociales claves que ellos viven. Y pues las actividades ya es donde se desglosa un poco en la práctica su propuesta programática, que construyen a través de esta parte de la matriz, que son las soluciones que ustedes están. Entonces, es en resumen, pues, la matriz. Aquí hay un de apoyo, cómo realizar esos grupos focales de forma muy didáctica, dado pues que algunos tendrán conocimientos técnicos, otros no, y pues una guía de cómo hacer un diagnóstico participativo para el diseño de una política pública, de forma pues generar un enfoque en torno a las candidaturas, tener Listo. Entonces, vamos a proceder con una pregunta que me llegó por parte de los consejos locales de juventud. Me la realiza Daniel Quiñones. Yo quisiera, se las voy a leer tal cual como me la envió. Yo quisiera tener más detalles de la forma en que se identifica de manera participativa los reglamentos y normas atenientes a los procesos, y si la metodología de la brújula está enfocada en la solución de conflictos urbanos y si otra metodología pueden ser complementarias. ¿Cuántas sesiones tiene que ser la metodología de las brújulas? Esa es solo una pregunta. La segunda pregunta no la realiza la misma persona. ¿Cómo adaptar esta metodología para hablar de juventud? Y lo tercero es la priorización sobre la matriz que estaba mostrando Andrés Moreno. Entonces, no sé cómo quisiéramos empezar respondiendo estas preguntas. La primera sería, ¿cuántas sesiones tiene la metodología de la brújula? No sé si Sebastián nos podría responder algo. Sí, yo creo que esto un poco varía en función de las capacidades que tengan los grupos. La implementación del diagnóstico, o sea, del ejercicio, se puede hacer en una sesión, digamos, en una, dos o máximo 3 sesiones para discutir, digamos, colectivamente los diagnósticos. Nosotros la hicimos, en el caso de Soacha, la hicimos en 2 sesiones, y en el caso de los piletones la hicimos en una sesión, pero hay un trabajo previo, ¿no? No es llegar con la metodología de una vez, implementarla, hay unas reuniones previas que hay que hacer con el objetivo de, digamos, de nivelar las capacidades, de generar un entendimiento común, incluso una perspectiva política común. Eso por un lado. La metodología sí permite identificar las normativas que hay en torno a los problemas urbanos. Digamos que es como les mencionaba, la idea social. Entonces, el que facilita la brújula tiene un ejercicio de investigación que hacer también, pero la metodología permite que las personas que conocen los problemas pues puedan poner las perspectivas y socializarlas. Es decir, cuando, por ejemplo, convocamos a estas reuniones a líderes comunitarios,
pues los líderes comunitarios ya saben las cosas, ¿no? Saben las normas, saben los problemas, han documentado, no en todos los casos, pero para mí, desde mi experiencia, la gran mayoría de los líderes sociales entienden sus problemáticas y se han documentado. Entonces, lo valioso de la metodología es poder poner en diálogo esos distintos conocimientos. Como les decía, nosotros como facilitadores tenemos que hacer una investigación también previa de contexto que sirva para el diálogo que se va a hacer. Entonces yo diría, hay que hacer trabajo previo y las reuniones máximo 2 o 3 para hacer la calificación de la brújula, ¿no? Para hacer este diagrama. Listo. La segunda pregunta iba orientada a cómo vamos a realizar o cómo adaptar esta metodología para hablar de juventud. Digamos, bueno, yo podría también responder un poco esa pregunta. Básicamente, como lo había nombrado anteriormente Andrés, hay un proceso de convocatoria en el que tenemos que identificar nuestro territorio y pues como vamos orientados especialmente a una población que es la juventud, que de hecho incluso la misma registraduría y la misma presidencia tienen en un documento que se les ha compartido anteriormente la definición de edades que tienen ellos de juventud, que lo tienen entre los 14 años hasta los 28 y en algunos casos a los 30 años. Entonces lo ideal es que pues cuando hagamos esta convocatoria traigamos a la mayor cantidad de jóvenes posible, obviamente tratando de tener una paridad de género, o sea, 50% hombres, 50% mujeres, y pues de todo el rango de edad que cubre, pues digamos, la norma. Como lo tenemos definido en Compromiso Ciudadano, sería entre los 14 hasta máximo los 30 años. Pero entonces sería tener por lo menos 3 jóvenes de 14, 2 jóvenes de 19, algunas personas de 25 años, 26, 24, y realizar el diagnóstico con estas personas. Ahora también, pues, no sé si de pronto Andrés quisiera como complementar algo a esta pregunta o Sebastián también. Bueno, yo quería hablar un poco en torno a que esta actividad es un poco de forma didáctica para ir como introduciendo en este proceso de diagnóstico participativo. Uno en la práctica va aprendiendo mucho más. Adicionalmente, pues tenemos que entender que estamos en una coyuntura, pues, de cuarentena. Entonces, pues, hay procesos que no se pueden realizar. Por ejemplo, la recolección de la información en un diagnóstico participativo debe ser, por ejemplo, con la gente. Identificar estas normativas debe ser con la gente, pero en este momento, pues, es muy complicado realizarlo. Pues, estamos en cuarentena, la virtualidad, etcétera. Así que, pues, para la actividad, la recolección de la información será de la persona que realice el diagnóstico, o sea, del candidato a la Consejo de Juventud, y tiene que buscar toda esa información, datos socioeconómicos, datos normativos, investigaciones, etcétera, sobre su territorio y pues sobre los jóvenes. Y para el caso del mapeo de actores, digamos, son para la juventud, pues hay que mapear organizaciones sociales juveniles, entidades que le apunten al desarrollo juvenil, entidades de la alcaldía, ONGs, y hasta pues los grupos de jóvenes que se escapan de todas estas tipos de organizaciones y seleccionar una muestra representativa de mínimo 5 personas para realizar ese grupo focal y adicionalmente ustedes pueden realizar una serie de entrevistas para darle mayor complementariedad a sus herramientas de estos actores claves. Entonces, esto se está adecuando un poco a la coyuntura. Esperamos que después se pase esta coyuntura y a través de los módulos de formación que vamos a tener a través de la coordinación programática para hacer un proceso de planeación participativo, vamos a profundizar más en estos diagnósticos y vamos a hacer un diagnóstico con mayor escala. Pero por el momento, y para apoyar técnicamente y que se saquen y que determinen sus lineamientos programáticos para sus candidaturas, esta actividad es muy útil y relevante y los puede ayudar ampliamente a sacar un proceso, pues, unas propuestas programáticas desde la base, desde la comunidad, desde los jóvenes, escuchándolos y pues a través de ellos construir. Totalmente de acuerdo, Andrés.
pues también otra cosa que quisiera agregar, ya que lo estaba nombrando Andrés Moreno, es que si esta es la primera charla que vamos a realizar desde la coordinación programática, pero pues vamos a haber muchas capacitaciones y va a haber un seguimiento especial para el diagnóstico participativo. De hecho, también algo que sí quiero pedirles disculpas a todas las personas que nos están viendo es porque pues las personas que escogimos para esta charla pues somos hombres. Vamos a proteger mucho el tema de la paridad de género, que es algo muy importante para nosotros en Compromiso Ciudadano Bogotá. Entonces, pues lo ideal es que la próxima charla la dirijan mujeres. Entonces, ya tenemos unos módulos definidos. A los consejos locales de juventud se les compartirá un documento personalmente, pero también lo vamos a exponer dentro del equipo distrital de Compromiso Ciudadano. Y, y bueno, ya orientado un poco más para finalizar, vamos a mostrarles el video de que nos estaba comentando Sebastián. Entonces, pues regálame un momento, voy a abrir aquí el Drive. Wow. Ah, pues madre, toca descargarlo. Bueno, yo creo que va a tocar compartírselos después en persona. Sí, fue un contratiempo que tenemos. Entonces, pues muchas gracias por asistir a esta charla, por este primer módulo que estamos aplicando dentro de la coordinación programática. Muchas gracias a Sebastián Castañeda, a Andrés Moreno, que han hecho un acompañamiento continuo de este proceso. Y pues también un poco de información a los compromisarios. Es decirles que vamos también a usar la encuesta de caracterización que enviamos por todos los grupos hace unas semanas para pues vincular más personas y más expertos a este equipo programático para que podamos conducir entre todos y todas a Compromiso Ciudadano Bogotá, para que podamos definir estos lineamientos que nos van a identificar como actores políticos y que pues nos van a llevar a las acciones puntuales que queremos realizar participando con la ciudadanía. Entonces, muchas gracias Sebastián, muchas gracias a Andrés Moreno. Entonces, ya Juan, creo que es para finalizar ya la transmisión. Y muchas gracias a todas las personas que nos vieron amablemente. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos. Muchas gracias y pues estaremos dándole todo el apoyo técnico a las personas que van a realizar este proceso y ya ahí podemos resolver todas las preguntas que tengan que quedaron pendientes acá. Listo.